Pero otro tema de la semana que se ha instalado y con fuerza tiene que ver con diversos proyectos que tienen que ver con los fondos de pensiones, con las AFP. Nos acompaña Fernando Larraín, que es gerente general de la Asociación de AFP. Fernando, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Buenas noches. Son varios proyectos que se han esbozado en ideas de diputados, de un grupo de senadores, en fin, están los resultados, pero creo que lo más llamativo ha sido el proyecto de estos 5 senadores de la oposición que plantean directamente derogar el decreto 3.500 que creó las AFP y nacionalizar los fondos, que entiendo están en torno a los 170.000 millones de dólares a esta altura, el fondo de todos los chilenos, ¿no? Si sumamos lo que cada uno de nosotros tiene en sus cuentas. ¿Cómo toman ustedes como gremio una postura como esta, una propuesta como esta? Yo creo, Matías, acá que hay varios puntos que son importantes de mencionar. El primero es que llama la atención que un grupo de senadores en la discusión que estamos hoy día presenten un proyecto que es totalmente inconstitucional, sabiendo que va en contra de las reglas institucionales que tiene nuestro país. Lo segundo es que es un proyecto que deroga el sistema de pensiones. ¿Y lo deroga para qué? Me llama la atención porque acá el foco tiene que ser las pensiones y la propuesta es derogar un sistema de pensiones. ¿Para qué? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa, ellos proponen estatizar. Para ponerlo, yo creo que en castellano, Matías, lo que están haciendo es quitarle los ahorros a los trabajadores. Es decir, tanto a ti, a mí, a todos los trabajadores que están escuchando, lo que hace el proyecto es quitarle los ahorros para pasárselos al Estado, para que el Estado administre y luego tenga una promesa de pago sobre algo. Entonces a mí me llama la atención que llevamos más de 5 años discutiendo sobre un sistema de pensiones y este proyecto no hace ninguna de las mejoras del sistema previsional. Y es más, Matías, y aquí déjame tratar de ser bien claro y me voy a tomar unos minutos en esto. Llevamos desde el año 2014 discutiendo cambio al sistema de pensiones. Han pasado 2 gobiernos de colores políticos diferentes para tratar de llegar a un acuerdo de reforma de pensiones. Y junto con eso tenemos una propuesta que va justo en una línea totalmente contraria, con mucha incongruencia. Porque por un lado, estos senadores lo que están haciendo es decir, acá ocupemos los ahorros de los trabajadores y frente a un instrumento que tenemos, que es el seguro de cesantía, el seguro de desempleo, se oponen. Entonces la verdad es que esto demuestra los niveles de incongruencia que tenemos hoy día y por qué lamentablemente no hemos avanzado en mejorar las pensiones. A ver, ¿cuál es el punto? Primero es, a juicio de ustedes, la inconstitucionalidad. Algunos senadores otros senadores de oposición, como el senador Arboe, por ejemplo, plantea que esto es inconstitucional. ¿Por qué no le explica a la gente cuál es la mirada de ustedes de por qué esta inconstitucionalidad del proyecto? Yo creo acá, Matías, que tú lo dices muy bien. Acá a distintos senadores, académicos, han hablado que este proyecto es inconstitucional, otros lo han hablado de populismo, otros han dicho que esto es simplemente una bandera de una campaña de populista futura. Pero cualquier iniciativa que tiene que ver con temas de seguridad social, quien tiene que poner esa iniciativa para discutir en el Congreso es el Ejecutivo. Y por lo tanto le corresponde al presidente de la República enviar un proyecto de ley y a partir de ahí poder discutir estos temas. Esto los senadores lo saben muy bien. Entonces llama mucho la atención que en una discusión que nos debiera tomar tiempo respecto de cómo mejoramos las pensiones, propongan un proyecto que además yo no sé cómo mejora las pensiones. Porque ese proyecto lo único que hace es derogar un sistema de pensiones para quitarle los ahorros a los trabajadores y no propone nada al respecto. Fernando, si el sistema es populista, yo debo deducir que es popular. Es decir, yo propongo regalarle, X cosas a todas las personas, es porque yo supongo que la gente me va a aplaudir. Ergo, si es popular y ustedes dicen que es incongruente y que es malo para las pensiones, ¿en qué momento ustedes dejaron de tener el apoyo de la gente y que autocrítica hace el sistema de pensiones o las AFP en cuanto a que es popular plantearle a la gente que les voy a quitar las plata que ustedes administran? A ver, acá, Matías, déjame separar un poquito la pregunta. Lo primero es que es como de manual de populismo buscar un enemigo y culparlo respecto de algo. Entonces acá se decretó que las pensiones eran bajas y quien paga las pensiones son las AFP, por lo tanto hay que eliminar a las AFPs. Y la verdad es que todos sabemos, y acá hay discusiones y en esto hay coincidencia política, tanto en el proyecto que envió la presidenta Bachelet como el proyecto que envió el presidente Piñera, respecto al diagnóstico. Respecto aquí, Matías, convengamos lo siguiente, acá las pensiones están por debajo de las expectativas de las personas porque tenemos sueldos extremadamente bajos, porque no se han hecho los cambios en el momento que se tenían que hacer. Ahora, esta postura propiamente tal de los senadores me parece a mí que no es popular. Y no es popular por distintas razones, pero
esto va en contra del derecho de propiedad. Acá le están quitando el derecho de propiedad de las personas y sus ahorros. Entonces a mí me parece que frente a esto no es popular. Ahora, distinto es que lo digan las administradoras de fondos de pensión que lo digan otros senadores o académicos respecto de esto. Y creo que el debate se ha dado en un espacio diferente a que solamente lo digan las AFP. ¿Ustedes tienen algún estudio, encuesta, percepción de qué pasaría si esto efectivamente se pone en votación, puesto en un caso hipotético? Porque entiendo, tú me corriges, que en El Salvador se produjo, en el país, en El Salvador, se produjo una situación parecida a esta donde llamaron a nacionalizar, requisar, quitar, o como quieran llamarle, los fondos de cada una de las cuentas individuales, y salió gente a marchar a las calles en defensa de los recursos que cada uno tenía en sus cuentas. ¿Tú crees que pasaría eso en Chile? Yo espero que pase algo así. Cuando uno mira las encuestas, que no hay una encuesta directa frente a una idea como esta, porque además esta idea no va para mejorar pensiones, pero si uno lo piensa y ve las encuestas que hay respecto de, cuando le preguntan a las personas, el aumento de la tasa de cotización, ¿usted quiere que vaya a un fondo solidario o que vaya a una cuenta individual? Y las encuestas han mostrado persistentemente en los últimos 2, 3 años que las personas prefieren que vaya a sus cuentas individuales. O sea, acá le estamos pidiendo a los trabajadores que entreguen sus ahorros para que los administre el Estado, es pasarle un cheque en blanco a la política respecto de esto. Me parece que no es lo que esperan la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Antes de pasar a otros proyectos que se han presentado, todos los paradigmas, todos los principios que teníamos concebidos desde equilibrios fiscales, desde porcentajes de deuda del PIB, todo ha estado propuesta fuera de la caja, todo. ¿Qué tienen para ofrecer hoy día los fondos de pensiones fuera de lo que, bueno, ustedes tienen regulaciones, pero qué propuestas quisieran hacer ustedes para esta circunstancia, para esta crisis donde la gente naturalmente está muy nerviosa por lo que le va a pasar con su pensión aquí en adelante, con las caídas de los fondos en el primer trimestre y en marzo particularmente? ¿Qué propuestas tienen ustedes para esta crisis? Ahora, aquí uno puede separar las propuestas en distintas maneras y déjame partir por las más simples quizás al principio. Efectivamente acá, producto de la pandemia y la crisis, nosotros pagamos más de 1 millón de pensiones a población de alto nivel de riesgo. Y durante el mes de abril, y seguimos ahora haciendo un esfuerzo muy grande para que ojalá la mayoría de las personas no tenga que ir a algún lugar a cobrar su pensión. Y por lo tanto, durante el mes de abril, solo un 30% fue, y esperamos que ahora podamos ir reduciendo eso. Se han hecho más de 10 millones de trámites online en plataformas durante solamente el mes de abril. Pero eso es, alguien podría decir, bueno, con su deber nomás cumple, claro, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Lo que nosotros, déjame partir desde el otro lado, lo que nosotros no queremos es que le sigamos pidiendo a los trabajadores que hagan esfuerzos en esta crisis en particular, porque al parecer todos los esfuerzos se le pide al mundo del trabajo hoy día. Por ejemplo, la discusión de retirar fondos. Exactamente, la discusión de retirar fondos. Hay un proyecto puntual de la senadora Jimena Rincón de retirar o poder retirar 10% de los fondos que cada uno de nosotros tiene para poder hacer frente a esta crisis económica. Efectivamente, y eso se ha discutido no solamente en esta situación, sino que en situaciones de salud, de problemas de pagos de hipotecas y algunas otras cosas. Pero hoy día en la situación actual, yo creo que como país hay que hacer un esfuerzo mayor y no hay que pedirle a los trabajadores que con el poco ahorro que tienen para poder tener su pensión a futuro, hagan el esfuerzo hoy día. Yendo a tu pregunta anterior, Matías, yo creo que sí hay mecanismos que las administradoras de fondos de pensiones pueden hacer. Por ejemplo, hay una discusión muy fuerte respecto de cómo se busca reactivar la economía, ¿no es cierto? Y ahí la banca, a través de canales y distintas cosas, ha hecho un esfuerzo, pero la verdad es que los recursos no han llegado todavía a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros hemos tenido conversaciones con la multigremial, con la Asociación de Emprendedores, con las pymes, con muchos actores para buscar mecanismos, y por eso propusimos en su momento la creación de un fondo que fuera en ayuda a las pymes. Un fondo que fuera en ayuda a las pymes, pero que también resguardara los ahorros de los trabajadores, porque aquí no se trata de hacer filantropía. Aquí lo que se busca es que sea un efecto que signifique ganar para el fondo de los trabajadores, pero también que fuera en apoyo concreto de las pequeñas y medianas empresas. Nosotros creemos que a través de ese tipo de política, las administradoras de fondos de pensión, con el expertise que tienen, podemos colaborar desde esa perspectiva
y colaborar en tratar de reducir los mayores riesgos de salud que hayan. Cuando digo que de los últimos 6 meses en Chile hemos escuchado muchas propuestas de gobierno, de oposición, de derecha, de izquierda, de todas partes, que no hubiésemos imaginado que se podían ni siquiera escuchar. Por ejemplo, retiro de fondos en casos extremos de una persona que tenga, qué sé yo, una enfermedad terminal, ¿no es cierto? Eso hoy día se plantea razonablemente, incluso ustedes creo que algunas AFP lo han planteado. Pero me gustaría que hiciéramos hincapié en el retiro de fondos. Esto es 10% que plantea una senadora. Lo que plantea una AFP, FP1, en retirar 5%, me parece, para poder hacer frente a la crisis y tener liquidez en cada una de las familias. Me gustaría que se hiciera cargo de esas propuestas particularmente. Y yo creo, Matías, que también déjame ir un paso más allá y ser transparente respecto de esto. Hay países que lo han hecho. Perú. Australia lo ha hecho, por ejemplo. Perú lo está haciendo. Ahora, déjame ir a la parte práctica respecto a esta situación. Perú permitió el retiro de los fondos. Y si tú miras los datos que tiene Perú de la semana pasada, la cantidad de ventas de televisión que hubieron se elevaron considerablemente. Y frente a la pregunta a las personas de qué había pasado, por qué estaban comprando televisores, era porque ahora tenían plata para comprar producto que se estaban gastando la plata de las pensiones. Entonces, yo creo que aquí, Matías, hay que ser bien responsable. Yo entiendo que hoy día las familias de Chile están pasando por un momento muy complejo. Complejo económicamente, en términos de salud mental, en términos de salud física, que es muy, muy difícil. Pero seguir pidiéndole a los trabajadores que hagan un esfuerzo respecto de esto, me parece que es hipotecar alzas de pensiones futuras que puedan tener. Y tenemos la suerte en Chile, no la suerte porque hemos construido esto, es que acá tenemos un seguro de cesantía, que es un mecanismo eficiente justamente para aprovechar estas circunstancias que son de extrema gravedad, ¿no es cierto? Fernando, claro, si se van a gastar las plata en los televisores o en salir a comprar, digamos, hamburguesa, es una aberración porque sabemos que esta plata está destinada por ley para guardarse con fines únicos de pago de pensiones cuando nos jubilemos, cada uno de nosotros los chilenos. Pero si es que, llevado al extremo, si es que hay un porcentaje que se permita retirar a cambio de que sepamos, una situación intrincada, pero a cambio de que sepamos que es para pagar, por ejemplo, obligaciones educacionales de esas familias o para enfrentar casos de salud de esas familias, ¿habría alguna posibilidad de entrar a conversar? Porque alguien podría decir, es libertad de la gente, que cada uno se lo gasta en televisiones si quiere. Entiendo que por ley no está establecido que tiene un fin único el uso de este dinero. Pero los otros que yo te propuse. Yo creo, Matías, que hoy día uno no puede estar cerrado a conversar ciertos temas. Aquí no hay temas tabú. Yo creo que uno puede sentarse y conversar respecto a ciertas situaciones. Otra cosa es que uno llegue a acuerdo respecto de lo que uno quiere lograr o no. Pero convengamos lo siguiente, independiente cómo se utilicen los recursos, si las personas retiran porcentaje de su ahorro de pensión para poder lidiar con lo que está pasando en el corto plazo... Pero me refiero a cosas serias. Por ejemplo, cosas serias. Un crédito hipotecario, temas de casa, salud, claro. Cualquier problema que tengan particular, que tienen 6 meses sin empleo, los trabajadores independientes, hay muchos casos que uno puede imaginarse que puedan ser bien utilizados los recursos hoy día. Eso va a significar pensiones más bajas el día de mañana. Entonces, claro, para mí lo más fácil sería decirlo, retiren los fondos y luego que el Estado se haga cargo. Pero la verdad es que ¿quién va a pagar después por esas pensiones futuras? Acá hay que resguardar que los ahorros previsionales tengan la lógica de la pensión. Y si hay coyunturas de corto plazo como las que estamos viviendo hoy día, ocupemos los mecanismos que tenemos. Tenemos el seguro de cesantía. El gobierno anunció un anuncio que ojalá fuera más ambicioso respecto de los trabajadores independientes o informales. Busquemos mecanismos y pidamos y hagamos un esfuerzo entre todos a través de impuestos que el Estado pueda ayudar a las familias que están con problemas hoy día. Pero no les pidamos a los trabajadores con sus pocos ahorros un esfuerzo adicional en este momento. Ahora, no me respondió puntualmente lo que pasa con AFP1. ¿AFP1 está en la asociación? No, AFP1 no está en la asociación. No es miembro de la asociación. AFP1 propuso que se pudiera retirar un porcentaje de los 5%. fondos, como también han propuesto algunos otros actores respecto de esto. Y la respuesta va en la misma línea de lo que conversábamos anteriormente, no muy distinto. Pero efectivamente, yo creo acá, Matías, y quiero ser bien claro, lo primero es que esta es una decisión que no depende de las AFPs. Esta es una decisión que depende del gobierno y del Congreso, no depende de las AFP. Otra cosa es que podamos discutir si corresponde o no respecto de si esto va a mejorar las pensiones. Yo creo que acá en Chile tenemos un debate que ha estado latente en los últimos 3-4 años,
que yo entiendo la pandemia, entiendo la coyuntura y ojalá que apenas pase esto podamos seguir discutiendo este tema, pero acá tenemos que poner un foco en cómo mejoramos las pensiones y no en ideas que vayan en desmedro de las pensiones de los trabajadores. ¿Qué le diría a las personas que están cerca de jubilarse y ven, por ejemplo, que el mes pasado hubo rentabilidades negativas de entre el 17%, dependiendo del fondo, hasta el 6%, dependiendo del fondo más riesgoso o menos riesgoso? ¿Qué es lo que se ve hacia adelante? ¿Qué es lo que ven las proyecciones de los analistas de las propias fondos de pensiones? ¿Cuáles son las rentabilidades esperando a 6 meses, a 1 año, 2 años? ¿Cómo se ve hacia adelante? Mira, aquí Matías, me voy a tener un minuto y me voy a tomar la libertad quizás de hacer un poco más larga esta respuesta. Pero cuando uno mira hoy día a una persona que se está pensionando, lo primero es que la gran mayoría de las personas que están iniciando su proceso de pensión hoy día están en los fondos de menores niveles de riesgo, el fondo D y el fondo E. Esos fondos en los últimos 12 meses han tenido rentabilidad positiva. Por lo tanto, una persona que está hoy día iniciando... 12 meses. Pero una persona que está iniciando hoy día su trámite de pensión está recibiendo una pensión mayor que si lo hubiera iniciado hace 6 meses atrás, hace 12 meses atrás o hace 24 meses atrás. Y por lo tanto, esa persona, efectivamente, en marzo hubo rentabilidades que fueron negativas, pero hoy día en abril se han recuperado y es más, los fondos de menor riesgo, el fondo C, D y E, han visto niveles de rentabilidad que no veían desde la creación de los multifondos. Por lo tanto, yo creo que no hay que quedarse solamente con la foto de marzo, uno tiene que mirar la recuperación que han tenido los fondos de pensiones ahora en abril. Y yo creo que es importante dejar bien claro que las personas que hoy día están iniciando su trámite de pensión están teniendo condiciones de pensión mejores que hace 6 meses atrás o que hace 1 año atrás. Ahora, hay un proyecto, entiendo, que entraba a regir el 1 de mayo, que era un fondo ultra seguro, que era quienes empezaban el proceso de jubilación, se congelaba ahí y no estaba expuesto a las volatilidades del mercado. ¿Eso entra? Sí, eso es una normativa que sacó la Superintendencia de Pensiones, que lo que hace a contar de mañana a lunes, del 4 de mayo, es que las personas que inician su trámite de pensión pueden elegir, y es importante que sepan acá las personas que nos están escuchando, que pueden elegir si al iniciar el momento de pensión quieren que sus recursos vayan a una cuenta corriente administrada por los fondos de pensiones en donde no va a tener oscilaciones y por lo tanto una vez que termine su trámite de pensión no va a haber visto ni alzas ni bajas. Y eso es importante entenderlo porque si esa persona, por ejemplo, hubiera hecho eso durante abril, habría tenido la pérdida de marzo pero no habría recuperado durante abril. Pero yo entiendo que hay personas que en libertad que ellos tienen no quieren asumir niveles de riesgo y por lo tanto se pueden acoger frente a esto. Es un trámite fácil que lo van a poder hacer cada uno en sus administradores de fondos de pensiones. No tienen para qué ir a hacerlo a la sucursal, lo pueden hacer directamente a través de la página web o por teléfono con su administrador. Fernando, hubo una discusión entre la AFP, uno la miraba a través de los medios, que peleaban, entre comillas, unas con otras respecto del retiro de utilidades, del reparto de dividendos, por así decirlo, de las propias AFP, que algunos decían que ya que habían perdido, que venían tiempos malos, que por qué retiraban, que era confusa y era contraria esta señal de retirar utilidades que habían tenido el ejercicio 2019, ¿no es así? Retirar plata ahora parecía casi de mal gusto, si lo pongo yo en esos términos. Y algunos decían, la AFP se defendió diciendo, la ley nos obliga a retirar 30%, mínimo. Y ahí hubo unas disputas porque algunos habían retirado más del 30%, otros se quedaron en el 30%, y ahí empezaron a discutir entre ellas. ¿Cuál es la postura de la asociación? Pero yo creo, Matías, aquí es bien importante lo siguiente. Lo primero tú lo dejaste bien claro. Esto es respecto del ejercicio del año anterior, sí, 19. No de este. Segundo es que acá hay una ley. Y la ley lo que hace y lo que dice es que en la Junta de Accionistas tú tienes que repartir al menos un 30% de los dividendos. Y la discusión que hemos tenido en el país se ha dado principalmente en 2 tipos de empresas. Las empresas que han repartido el mínimo legal y las empresas que han repartido más. En el caso de las administradoras de fondos de pensiones, todas repartieron el mínimo que podían repartir. Nadie repartió más. Y algunas lograron en sus juntas de accionistas, porque aquí tiene que haber unanimidad en la junta de accionistas y hay en algunos casos más de 200 accionistas minoritarios. Efectivamente, algunas se acogieron y no repartieron dividendos. Por lo tanto, acá las administradoras de fondos de pensiones están respecto del primer grupo, que es el grupo que repartió el mínimo de dividendos que le pide la ley. Y la otra discusión en el país son aquellas que han repartido más. Las administradoras están en este primer grupo. Ahora, si es que quiere haber una discusión mayor respecto de crisis, respecto de la ley de protección del empleo, etcétera, me parece bien que se pueda discutir. Pero al menos en el caso nuestro, en nuestros asociados,
no hubo ninguna AFP que haya distribuido más de lo que el mínimo pedía. ¿Y ustedes tienen algo que aportar respecto del empleo? ¿Ustedes son también un grupo, una asociación o un gremio que está en la seguridad social? O eso al menos uno entiende. Ustedes hacen la crítica de que no han estado siempre allí en la cobertura de la protección social de los afiliados. Pero yo creo que aquí, Matías, es que aquí se ha discutido mucho respecto de que el sistema de pensiones es el sistema de AFP. Y la verdad es que eso no es así. Acá en Chile las AFP son un actor, el Estado tiene un rol fundamental a través del pilar solidario y se puede seguir fortaleciendo. Yo creo, y al menos nosotros concebimos que las administradoras de fondos de pensión somos parte de este sistema previsional. Y al ser parte del sistema previsional entendemos desde esa perspectiva que somos actores dentro de una seguridad social. Y ahí efectivamente está el tema de las pensiones, pero también el compromiso que tenemos nosotros hoy día con los pensionados para reducir los niveles de riesgo que tienen, con los niveles de cercanía, con nuestros afiliados y también el propio compromiso que han tenido las administradoras con los más de 7.000 trabajadores que trabajan en las AFP hoy día, que trabajan atendiendo sucursales, pudiendo hacer pagos de pensiones y con un compromiso respecto de los cotizantes y los afiliados bastante grande. Ahora, hay un proyecto en el Congreso, después del 18 de octubre, hubo un gran debate sobre esto, se abrieron temas que no estaban abiertos y hay un proyecto, pero ese proyecto, por lo que uno escucha y sabe, está bastante paralizado. ¿Cuáles son de esos proyectos que hay ya en discusión los centrales para poder mejorar el sistema de pensiones de Chile? Para aquí, primero, todos los países hoy día están mirando cómo hacer cambios a sus sistemas de pensiones, por distintas razones. Pero acá nuestro sistema previsional requiere de cambios hoy día. Requiere, en primer lugar, de aumentar la tasa de cotización. Y a nosotros nos parece bien que sea de cargo el empleador. Va a ser difícil hoy día en la coyuntura pedirle mayor esfuerzo a las pequeñas y medianas empresas. Y eso lo entendemos. Por eso que pasada la pandemia, acá hay que buscar la manera de aumentar las pensiones. Pero también es fundamental el trabajo. Acá las pensiones son un espejo respecto al mercado laboral. Si nosotros seguimos teniendo las diferencias salariales entre hombre y mujer, si seguimos teniendo una tasa de participación laboral femenina baja, si seguimos teniendo un 30% de trabajadores que transitan de empleados al mundo informal, efectivamente eso no va a mejorar las pensiones. En esta crisis eso va a ocurrir de forma dramática. Por eso que la informalidad va a crecer, según dicen todos los expertos. Entonces hay que buscar la manera, desde esa perspectiva, de si es que van a aumentar, tratar de que, por ejemplo, se pueda declarar las cotizaciones y poder pagarlas hacia adelante, como se propuso en ese momento con la Ley de Protección del Empleo. Acá hay que tratar de poner y resguardar los ahorros que tengan, y efectivamente nosotros entendemos que hoy día este es un momento complejo, pero la discusión sobre pensiones no puede seguir esperando, porque ya llevamos mucho tiempo discutiendo de esto, el diagnóstico es bastante claro, las soluciones, independiente del color político, con excepción de lo que convertamos al principio, ciertos senadores que no están preocupados de mejorar las pensiones, van en cierta línea y por lo tanto, una vez pasada la discusión de salud y pandemia, que es muy importante tenerlo hoy día, hay que hacer un esfuerzo y centrarse en el tema de pensiones, pues si no lo hacemos hoy día, no solamente las pensiones de los actuales pensionados no van a subir, sino que también estamos hipotecando las pensiones de los futuros trabajadores. Fernando Larraín, gerente de la Asociación de AFP, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Que estén muy bien. Chao, igualmente. Chao.